Saludo esta mañana guardando la sana distancia y además mucha distancia. Él se encuentra en la Ciudad de México, yo aquí en Puebla. El diputado por el Partido Encuentro Social, Fernando Manzanilla, allá en la Cámara Federal de Diputados, que es el único diputado poblano además, que finalmente ha tomado este tema, lo ha subido a la Cámara a nivel de punto de acuerdo y lo ha hecho 2 veces. Estimado Fernando, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, gusto en saludarte, Juan Carlos, a ti, a todo tu auditorio. Efectivamente, bueno, lo has explicado de una forma muy clara. Es un tema, pues, incomprensible y es un tema también inhumano. Yo de tiempo atrás empecé a tocar este asunto en el mes de abril, por ahí de la segunda semana de abril, puse un punto de acuerdo en el que exhortaba a la Comisión Federal de Electricidad, entre otras cosas, a explorar lo que está pasando en muchos otros países del mundo, y es la posibilidad de hacer pagos en parcialidades. Prácticamente todos los países lo están permitiendo, incluso en los países donde hay empresas privadas, que son muchísimos, que son los que cobran y manejan el servicio de energía eléctrica. Justamente a partir de eso empecé a recibir, como te está pasando a ti, una multitud de recibos con el antes y el después, y bueno, me sorprendía, como lo estás comentando, los incrementos que llegan a ser hasta 3 veces más caro. Incluso a título personal te diré que en un negocio me pasó, y cuando fuimos a reclamar dijeron, bueno, pues que no habían podido ir a medir y por eso habían cobrado lo mismo del mes anterior. Correctamente señalas que la Secretaría de Hacienda emitió un decreto, el decreto de Hacienda, pues básicamente tenía el espíritu de que el cobro, ahora que hay más consumo porque la gente está más en casa, no fuera superior a los consumos que había habido históricamente. Pero bueno, algo pasó, se equivocaron, no saben utilizar las fórmulas, algo pasó, porque para todo mundo, absolutamente para todo mundo, los recibos son mucho más caros. Y hay que recordar que en el caso de México, ya antes de la pandemia, México es uno de los países donde 3 de cada 10 familias, 3 de cada 10 mexicanos viven en lo que se llama pobreza energética. ¿Qué quiere decir pobreza energética? Pobreza energética significa que cada mes o cada 2 meses los mexicanos, 3 de cada 10 mexicanos, tienen que decidir entre pagar la luz, pagar el gas o comer. No es que no quieran pagar la luz, simplemente no tienen condiciones para hacerlo, y eso es de manera normal. Hoy, en la situación de la pandemia, con el dato que acabas de dar del INEGI, donde 12 millones de gentes, algunos en empleos formales, otros en informales, ya perdieron su empleo, bueno, pues la situación es mucho más crítica. Ya de por sí era crítica hasta la semana pasada, pero el jueves la comisión anuncia algo que es ya insólito, y es este asunto de que van a empezar a cortar, o de que ya, digamos, cortaron la luz a 543,000 usuarios en México. De esos, 34,000 son poblanos. Entonces, esa es la realidad Wow. que estamos viviendo ahora. Es verdaderamente pues algo inhumano. Hoy hay 34,000 poblanos más y más de 500,000 de usuarios. Pueden ser casas, pueden ser negocios, pueden ser oficinas, a quienes ya se les ha cortado la luz. Esta gente no es que no quiera pagar, Juan Carlos, simplemente no tiene condiciones de pagar pues en la realidad de esta pandemia. Te quiero, adelante, sí. No, te iba a decir, Fernando, es decir, en una circunstancia como esta, cortarle a la gente el suministro eléctrico, pues es todavía atizarle más a una crisis Claro. emocional, obviamente económica, de desesperación, de ansiedad que se está viviendo. Y ello, Fernando, digo, no quiero ser alarmista ni que me tachen como tal, pero ello puede generar una crisis de desbordamiento social, de indignación social, que es lo único que no nos hace falta en este momento, cuando más bien lo que la gente tendría que hacer es estar tranquila en sus casas en lo que esto empieza a pasar, ¿no? Mira, el tema de salud mental en esta pandemia es un asunto, digamos, ya de política pública internacional, y debe serlo también a nivel nacional. Y estas cosas lo único que van a hacer es exacerbar mucho más los ánimos. Y yo te puedo decir, por la actitud que yo veo en la gente, ya una actitud, digamos, muy agresiva, que si esto no se corrige para el siguiente recibo, o sea, si no se corrige ahora y después no se corrige para el siguiente recibo, sí vamos a tener una situación compleja, pues en menos de 2 meses, en mes y medio, porque la pandemia pues tampoco se va a acabar, digamos, en ese transcurso, y si la comisión no toma medidas, eso es lo que va a suceder.
Tengo que comentarte que metimos a raíz de este asunto el día lunes de esta semana otro nuevo punto de acuerdo. En el punto de acuerdo nuevo señalamos dos cosas. Primero, el que se pueda restablecer de manera inmediata el servicio de luz, idealmente a todos aquellos a quienes se les cortó de enero a mayo, que son casi 2 millones de usuarios, pero si no al menos aquellos que se les cortó ya en el último recibo, que son los 500,000. Y en segundo lugar, convocar al director general de la Comisión Federal de Electricidad, a Manuel Bartlett, a una reunión de lo que llamamos en el Congreso Comisiones Unidas, cuando se juntan varias comisiones para trabajar en un tema en específico, que será la Comisión de Economía, la Comisión de Energía y la Comisión de Hacienda, justamente para discutir este tema. Cuando vemos la experiencia del mundo, lo que está pasando en todas partes del mundo, y nos podemos ir a países de Europa, pero también a países de América Latina, en fin, incluso aquellos en los que, y hay muchísimos, la gran mayoría, en los que son empresas privadas las que están prestando el servicio, en casi todos estos el servicio se ha dejado o de cobrar hasta después de la pandemia, o se han establecido parcialidades para que la gente pueda, digamos, hacer sus planes de pago y con eso pueda empezar a pagar de una manera mucho más razonable. Y lo que han hecho muchos de estos países, o digamos la gran mayoría de los que hemos estudiado, es que incluso hay definiciones por parte del poder público, del Estado, a que se prohíbe el corte de luz en los momentos de la pandemia. Y tú lo acabas de decir hace un rato, no es un tema, bueno, más hablando de una empresa pública como es la Comisión Federal de Electricidad, pero incluso empresas privadas como Aguas de Puebla es una empresa privada, es una concesionaria, pues ya establecieron algunos beneficios, o incluso en otros sectores, como es el caso del sistema financiero, los bancos, pues al poco tiempo del arranque de esto establecieron plazos de 4 a 6 meses para que la gente dejara de pagar. Entonces tenemos que ser un poco sensibles. De no hacerlo, yo creo que vamos a tener situación social muy compleja. Fernando, ¿y cuál fue la respuesta a este nuevo punto de acuerdo que presentaste el lunes? ¿Qué dice Manuel Bartlett? ¿Comparecerá ante las Comisiones Unidas del Congreso? ¿Cuál ha sido la respuesta hasta este momento? Mira, he de decirte que no soy el único diputado que trae este tema. Dentro del Partido Encuentro Social es una postura del grupo parlamentario. Dentro de la coalición Juntos Haremos Historia, que incorpora a Morena, PT y a PES, bueno, también. Entonces, somos ya muchos diputados que estamos en esto. Yo he sido quizá uno de los más públicos, particularmente de los poblanos. Vamos a esperar, el punto de acuerdo está metido, en el que en cuanto se mete el punto de acuerdo le llega a la CFE, no han dado respuesta. Ahora sí que pasa un poquito como les pasa a ustedes cuando van a solicitar una respuesta al área de comunicación, no están respondiendo. Esperemos que esta presión y la propia presión social los haga responder pronto y esperemos que el director general pues acceda a esta propuesta de reunión que se le está planteando ahí en la sede del Congreso, bueno, a sana distancia, pero digamos con los integrantes de todas estas comisiones. Creo que pues ya no solo es un tema del Congreso, de la Cámara de Diputados, de algo que estamos sintiendo en nuestros distritos, muchos diputados federales. Es un tema, digamos, que ya está en las redes sociales y es un tema, bueno, pues un gran reclamo social. Van a hacer mal en no atenderlo, pero bueno, vamos a darles un poco el beneficio de la duda y yo te iré reportando cuál es la respuesta de la CECHA. Cuando un diputado, una bancada, un grupo de legisladores le piden a un servidor público que se presente ante la Cámara, ¿está obligado a hacerlo, Fernando? No, no está obligado a hacerlo, pero bueno, se ve mal si no, digamos, si no acepta, si no acepta la invitación. Finalmente, bueno, pues el poder legislativo, pues es otro poder y el poder legislativo está ahí, digamos, justamente para controlar las funciones y las atribuciones y las acciones del propio poder ejecutivo. Entonces no están obligados, pero bueno, la lógica indica que normalmente aceptan justamente pues para ir a platicar. Cuando no hay nada que esconder, pues hay que poder platicar los temas. Yo entiendo la lógica porque la dijo Manuel Bartlett en abril, más o menos cuando yo estaba poniendo el punto de acuerdo. Él dijo que no se iban a hacer condonaciones porque la empresa, la CFE es una empresa y como tal tiene empleados, tiene gastos de operación, tiene gastos de mantenimiento, incluso tiene gastos de algunas inversiones que tiene que hacer. Y eso es completamente entendible, pero bueno, si hay empresas en el mundo que son privadas y están haciendo un esfuerzo, pues una empresa que es pública, es decir, que Claro, tiene propiedad del Estado, pues tiene una claro. responsabilidad social mucho mayor, porque no tiene un accionista privado que le demande una utilidad. La responsabilidad es una responsabilidad, digamos, distinta, una responsabilidad social que tendría que verse reflejada pues, en momentos críticos como este. Y yo añadiría, incluso en un gobierno como este, que a los cuatro vientos proclama los temas de Sí, humanismo,
pues con mucha más razón. Quitarle la energía eléctrica a alguien es algo muy poco humano en este momento. Fernando, pues en la medida en la que haya alguna otra noticia, yo te pediré que entremos en comunicación porque es un tema caliente, es un tema muy sensible y bueno, pues es importante saber que desde la Ciudad de México un legislador poblano le está entrando al tema y me dejas con la boca abierta. Yo no sabía ese dato de que ya hay 34,000 cuentas o 34,000 usuarios en Puebla a los que les cortaron la luz, 34,000 ya. Efectivamente, vamos a esperar y no hay que quitar el dedo del renglón, Juan Carlos, porque además yo sí te diría, yo ya veo incluso en redes sociales muestras ya pues de molestia, donde la gente dice que cuando llegue la gente de la CFE los va a correr a pedradas, en fin, ya temas muy violentos. Yo creo que tenemos que darle seguimiento si no hay una respuesta oficial. Yo lo que creo es que va a haber, pues no una revuelta social, pero sí vamos a tener muchos disturbios en muchos lados derivados justamente de este tema. Le aprecio mucho la comunicación esta mañana al diputado por el Partido Encuentro Social, Fernando Manzanilla, la comunicación. Fernando, muchas gracias.